Buenas tardes, mi nombre es Pedro Pirela de Ingeniería en Petróleo y le voy a hablar un poco sobre lo que es roca reservorio. Son aquellas rocas que poseen la capacidad de almacenar fluidos y permitir a través de ella su paso. Su principal agente es su permeabilidad. Se mide en unidades llamadas Darcy, aunque la mayoría de los yacimientos solamente tienen permeabilidades en rango de milidarcy, entre 50 y 600 milidarcy. La porosidad, que es el volumen de espacio vacío que hay entre la roca, se mide en porcentaje de volumen total de la roca y un promedio es entre el 10 y el 20%. Es la roca donde se aloja el petróleo, con las características fundamentales de que es porosa y es permeable, tales como son las areniscas, los que aún también pueden ser los carbonatos. Características de la roca reservorio. La estructura porosa de una roca reservorio clásica es una función de diversos rasgos petrográficos que incluyen los granos, los cuales son su tamaño, su forma de su selección, su composición mineral, su composición química. Está la matriz, que puede ser en cantidad de mineral, cómo se distribuyen, su composición mineral y química. Y está el cemento, lo cual puede ser por la naturaleza, la composición, la cantidad, la distribución con respecto a los granos y a la matriz. La estructura porosa de rocas reservorios químicas dependen de factores como el contenido fósil, la fracturación o diaclasamiento, su disolución o su resedimentación, su contenido de dolomita, su recristalización, su contenido de arcilla o los planos de extralitificación. Variaciones de roca reservorio. Tenemos las variaciones primarias y las variaciones secundarias. Las variaciones primarias, estas dependen de el ambiente de disposición de la roca, el grado de uniformidad del tamaño de la partícula y la naturaleza de los materiales que componen la roca. Y las variaciones secundarias, estas sí dependen de acontecimientos que tuvieron lugar luego de la sedimentación de la roca, como puede ser la fracturación y trituración, la disolución, la resedimentación y cementación o la compactación debido a gran carga. Porosidad. Se define la porosidad como la razón entre el espacio poroso y el volumen total de la roca reservorio, y por lo general se expresa como un porcentaje, lo cual aquí se puede observar que puede ser el porciento de la porosidad, que es dividido el volumen de poros sobre el volumen total multiplicado por 100. Esa sería una fórmula como para sacar el porcentaje de la porosidad de una roca reservorio. La porosidad varía mucho en la mayor parte de la roca reservorio, tanto laterales como verticalmente. Generalmente entre un 5 y un 30% y frecuentemente está entre el 10 y el 20%. Los reservorios carbonáticos tienen por lo general una porosidad ligeramente menor, pero la permeabilidad en la roca carbonato pueden ser superior. Existen dos tipos de porosidad: la porosidad absoluta y la porosidad efectiva. La porosidad absoluta o total es la razón entre el volumen total que ocupan los poros y el volumen total de la roca. Y la porosidad efectiva es la razón que ocupan los poros interconectados y el volumen total de la roca. Esta es la porosidad que se estudia para la porosidad que se utiliza para el estudio de los reservorios. La permeabilidad y su medición. La permeabilidad es la propiedad que permite el pasaje de un fluido a través de los poros interconectados de una roca.
es la medida de la conductividad de fluido que tiene una roca y es considerada la propiedad más importante de una roca reservorio. Esta es una propiedad del medio solamente. La permeabilidad de la roca reservorio se encuentran entre 5 y 1000 milidarcy, al igual que la porosidad varían tanto lateral como verticalmente. Se hace una evaluación de la permeabilidad de una roca según los siguientes parámetros y normalmente regular es de 1 a 10 milidarcy, buena es de 10 a 100 milidarcy y muy buena es de 100 a 1000 milidarcy. Su medición: la permeabilidad de una roca reservorio se determina en un laboratorio mediante un análisis de muestra sacada de testigos a través de un pernómetro. Este equipo consiste de un sostén para el testigo, manómetros para medir la caída de la presión a través del testigo y un medidor de fluido para determinar la velocidad del flujo del fluido. La relación entre la porosidad y la permeabilidad. La relación cuantitativa entre la porosidad y la permeabilidad es sumamente difícil de entender. Determina y varía mucho. Es general al aumentar la porosidad, al aumentar también la permeabilidad, pero esto no es definitivo. Aquí podemos hablar sobre lo que es la porosidad y la permeabilidad artificiales o hechas por el hombre. El método primitivo. El método primitivo consiste en disparar en el pozo, es decir, hacer explotar una carga de nitroglicerina en el pozo frente al reservorio. Esto aumentaba el radio efectivo del pozo y por ende la producción. La acidificación consiste en introducir ácidos en la roca reservorio por medio de la presión. Y por último, la fracturación hidráulica consiste en hacer entrar un líquido que contiene granos de arena en los poros de una roca reservorio con ayuda de una inyección de presión elevadísima. El líquido luego sale dejando detrás los granos de arena para mantener las fracturas estas abiertas. Todos estos métodos hechos por el hombre han sido explorados cuántas veces ha sido, pero todavía no ha sido considerado uno principalmente para realizar todos estos métodos. Fluidos del reservorio. Los fluidos comúnmente se encuentran en un reservorio como son el petróleo crudo, el gas natural y el agua. Todos estos fluidos son sustancias que son de gran importancia para los ingenieros petroleros, aunque a veces esta sustancia está en un estado sólido o semisólido. Un ejemplo de esto son las parafinas, las cuales son los hidratos de gas natural o crudos con puntos de fluidez elevado. Los fluidos del reservorio mayormente se encuentran en estado gaseoso o líquido o una mezcla de ambos. Las interfaces entre los fluidos reciben su nombre de acuerdo a los fluidos que forman las interfaces. Por ejemplo, interfaces entre el gas natural y petróleo crudo, lo cual sería el contacto de gas con crudo. El interfase entre petróleo crudo y agua, que sería control crudo agua. Y la interfase entre el gas natural y el agua, que sería el contacto gas-agua. Es importante hacer notar que la zona de agua que se encuentran por debajo del contacto crudo-agua o gas-agua contiene una saturación del agua del 100%, pero en las zonas del petróleo crudo y gas natural también existe agua, que al inicio de la extracción del hidrocarburo es igual a la saturación residual del agua, la cual está estrechamente ligada a la presión capilar. El gas natural. El gas natural junto con el petróleo crudo es uno de los fluidos que existen en el reservorio y tienen valor económico. Está compuesto por hidrocarburos gaseosos, o que es lo mismo que hidrocarburos livianos, donde el metano ocupa el mayor porcentaje, además de hidrocarburos
La mezcla que forma el gas natural contiene otros componentes no hidrocarburos, tales como son el nitrógeno y el ácido sulfídrico. Los reservorios hidrocarburíferos pueden contener gas natural en tres diferentes condiciones. El gas natural puede estar solo o con cantidades insignificantes de petróleo crudo. En estas condiciones el gas natural es conocido como gas natural no asociado o como gas natural libre. Cuando el gas natural está en estas condiciones, se tiene un reservorio de gas natural que fluye hacia la superficie a través de los poros utilizando la energía natural que tiene, como es la presión. Trampas que forman reservorios. Las trampas que forman reservorios están formadas por barreras que detienen la migración de los fluidos hacia la superficie. El proceso natural de la generación de hidrocarburos y su migración incluyen el movimiento del petróleo crudo y del gas natural hacia la superficie. Ambos, petróleo crudo y gas natural, son menos densos que el agua que se encuentra en el subsuelo. Por lo tanto, el petróleo puede moverse y el gas natural hacia la superficie. La migración de hidrocarburos se dificulta por las capas de roca sedimentaria, de las cuales varían en sus características, tales como la densidad, la porosidad, la permeabilidad, etc. Los factores más importantes en la formación de una trampa son la litología, la geometría, el tamaño de los gramos y su porosidad. Las trampas estructurales. El estudio de las trampas de la estructura geológica es muy importante para la geología petrolera. Las trampas estructurales son formadas por la deformación de los estratos después de ser depositados. Los estratos pueden ser deformados por plegamientos o fallas geológicas. Dos ejemplos muy comunes de trampas estructurales son las trampas por anticlinal y las trampas por fallas geológicas. Las trampas por anticlinal. Una de las clases de trampas más simples y fáciles de entender es la trampa por anticlinal. Este tipo de trampa se forma a partir de estratos inicialmente fueron depositados horizontalmente. Luego estos estratos son deformados por fuerzas comprensivas laterales que ocurren en la corteza terrestre. Estas fuerzas comúnmente causan de que las rocas sedimentarias se plieguen, es decir, se doblen, y se formen anticlinales y sinclinales. Si un estrato permeable es recubierto por un estrato impermeable, entonces una trampa y un reservorio son creados en la parte superior del anticlinal. La mayor parte de los viejos y grandes reservorios en el mundo están formados por anticlinales o reservorios anticlinales. Trampa estratigráfica. Una trampa estratigráfica es creada al borde de la descripción de un estrato permeable. De eso significa que donde existen cambios estratigráficos de roca permeable a roca impermeable. Estas pueden crearse trampas estratigráficas. El estrato permeable está rodeado por rocas impermeables, creando la trampa y el reservorio. Trampa por disconformidad y trampa por estructura acuñada. La trampa por disconformidad dice que es una trampa creada cuando rocas sedimentarias son inclinadas, erosionadas y luego cubiertas por un estrato más joven. Si los sedimentos jóvenes son impermeables, en la disconformidad se sella y una trampa es creada en la parte superior de los estratos inclinados. Y la trampa por estructura acuñada dice que el borde o límite del estrato permeable es llamado estructura acuñada, que es monoclinal. Esta clase de reservorios son comunes y numerosos, pero generalmente sus dimensiones son menores a la de los reservorios formados por un anticlinal. Y por último, la temperatura de un reservorio. La medición de la temperatura del subsuelo en los inicios fue realizada por la industria de la minería. El propósito de estas mediciones era determinar gradientes geotérmicos de las zonas mineras para establecer límites según lo seguro para los trabajadores. Estas mediciones fueron realizadas a profundidades reducidas. Con el desarrollo de la industria petrolera se permitió el desarrollo para las mediciones a temperatura a grandes profundidades.
Además, el desarrollo de termómetros eléctricos mejoró la precisión de estas mediciones. El primero en introducir una evaluación de temperatura en la industria fue Schlumberger, utilizando equipos de medición continua en los años 1930. Estas evaluaciones de la temperatura tuvieron diferentes usos en la etapa de diseño de pozos y en la reparación de pozos y producción. Bueno, muchas gracias por todo, espero que les haya gustado mi exposición y que pase una feliz tarde. Muchas gracias.